Bienvenidos al Post-World Podcast desde el búnker de Karl Marx Studios en algún lugar perdido de Berlín. Yo soy Pablo de Negri, su anfitrión, y hoy nos visita la performer, música y artista visual Momo Lupe, o Momo Chi. Lupe, gracias por estar acá. Gracias, Pablo, un gusto. Nosotros nos conocimos hace unos años. Vos vivís en Berlín desde el 2016, por ahí, y sé que haces música y varias cosas raras. También pintás. Pero me gustaría saber para vos dónde empieza tu viaje, de alguna manera. ¿Dónde vos pondrías el punto de partida? Uy. Bueno, creo que el punto de partida empieza en la música, de muy chiquita. Creo que ahí fue cuando me di cuenta que me gustaba la expresión, cuando empecé a cantar de muy chica. Siempre me gusta contar la historia de que no sabía ni hablar inglés todavía, pero me sentaba... Sí, cantaba todo en inglés. Me sentaba al frente del equipo de música y me aprendía todas las canciones. Y después llamaba por teléfono gente, con el teléfono de línea, y grababa, viste, cuando no atienden, te dan el voicemail, y grababa la canción y después podías escuchar tu mensaje. Uh-huh. Y ahí creo que ahí empieza todo. Quizás hay que explicar lo que es esto del teléfono de línea, porque muchas generaciones ya ni lo conocen. Lo que estás hablando es muy chiquita, en la primaria, supongo. Creo que antes de la primaria habré tenido 5. Porque ya en el secundario tuviste ya dirección, formación musical, sí, de alguna manera. Sí, tuve mi primer clase de canto, tenía 10, 11. Podés adivinar mi edad porque mi primera canción que aprendí fue Pink. ¿Cuál es Pink? Get This Party Started. Long ago. Y sí, después tuve bandas. Eso de que es de fin de los 90. Ya, principios de 2000. So you better get this party started. Muy MTV Retro 90. Mega, MTV era mi iglesia. ¿Y en Córdoba estudiaste en el conservatorio secundario? Sí, sí. ¿Y ahí tuviste formación clásica, de alguna manera, tradicional de música? Sí. ¿Cómo fueron esos años, es decir, entre la cultura popular, lo que consumías como joven, digamos, de la cultura popular, contrapuesto con la formación, digamos, musical, que yo sé que es una cosa diferente, ¿no? Lo que uno encuentra. Sí. Bueno, mi mamá era bailarina del Teatro Colón, entonces... mis papás vieron como que era una niña así que necesitaba disciplina. Así que me metieron a estudiar ballet y me gustaba muy la música. Muy disciplinado el ballet, otra que karate. A mí me mandaron a karate, bueno, pero el karate que saque el ballet también es muy... Sí. Sac. Y entonces mi vida en el secundario era ir al cole 8 horas y después salir, irme a ballet. Y los viernes, o no, 2 veces a la semana, los viernes, me acuerdo los viernes tener que irme al conservatorio y que todas mis amiguitas se iban a jugar o a tomar el té o al cine o a lo que sea, y yo me iba al conservatorio a cantar tango. Wow. Sí, entonces era como... un choque de mundos un poco. Sí. ¿Y en Córdoba cómo te llevabas, digamos, con... te sentías como que estabas lejos de, por ejemplo, Pink o de esa cultura toda americana que consumíamos en ese momento? Yo también lo viví eso como un poco una contraposición de mundos, ¿entendés? Sí. En Córdoba yo era como misfitter, que siempre fui muy misfitter. De hecho, hasta en Berlín creo que fui muy misfitter. O eso significa outcast. Sí, como nunca realmente encajé en ningún grupo. Era como que trataba, pero no... Claro. No. Sí, eso nos pasó a varios. Yeah. ¿Y en un momento fuiste a Buenos Aires? No. La verdad que Buenos Aires como que nunca me tocó. Ahora que me vuelvo, llego y tengo... Porque otro de mis mundos que empecé a incursionar hace poco es la actuación. Y fue de que, si voy a estudiar actuación, lo voy a estudiar en Buenos Aires. Y, en un momento me gané una beca para estudiar en New York. Pero Berlín fue como, me regalaron un bajo en ese momento y decidí quedarme en Berlín.
Y hacer una banda otra vez. Y hacer una banda. Pero ahora llego a Buenos Aires y voy a tener unos intensivos de actuación, así que va a ser mi... O sea, que vas ahora por primera vez en realidad a Buenos Aires por un tiempo largo. Sí. No es muy común eso, ¿no? Porque dado la centralización que hay en Argentina, en general la historia es como en Estados Unidos, se van del small town, por más de que yo sé que Córdoba no es un small town, pero digo, en Estados Unidos tienen esa historia que se van del small town a New York o Los Ángeles, qué sé yo. Y en Argentina en general también lo que pasa es que para conectarse con la escena van de la provincia donde son a Buenos Aires y de ahí Europa. Sí. Por eso es interesante que no tengas ese recorrido necesariamente. Vos te fuiste a México, ¿no? Sí. ¿A qué edad más o menos? 21 o 22. Ahí estaba estudiando Bellas Artes en Córdoba. Sí. Y me invitaron a ir a una residencia de artistas en México. Y fue de que termino la escuela en Córdoba o me voy a la residencia de artistas y hago mi escuela. Y bueno, decidí irme a México. Así que mi salto fue Córdoba-México directo. Cuando fuiste a México, ¿terminaste artes visuales? No. ¿Dejaste? Dejé y era como... Mi mamá me dijo, te amo más, pero mi mamá me dijo, estoy en contra de todas tus decisiones en este momento. Dejaba la ciudad, dejaba la escuela, me iba a ir a México, súper peligroso y todo, pero fue la mejor decisión de mi vida. Te fuiste de casa a tocar rock and roll para frasear a Charlie. 100%, say no more Charlie forever. Y dejó una impronta igualmente, me parece, lo del acercamiento a las bellas artes, porque... perdón, ¿es de Charlie ese tema o de Fito? ¿Cuál? Es de Fito. Es de Fito, bueno, no importa. Que digo que dejó una impronta, me parece, estudiar artes visuales, o el acercamiento a artes visuales, porque ahora de alguna manera estás retomando eso, ¿no? Sí, o sea, la pintura fue siempre parte de mi... En el secundario tuve a maestro Raúl Tepa, maestro de la pintura de Córdoba, que en paz descanse, y él fue el único maestro, en la secundaria yo me llevaba todas las materias, fue el único maestro que me postuló para banderada. Bien, que era vio algo que todos los demás no habían visto. Sí, porque fui la única que pudo leer el Martín Fierro. Bien. Con prosa. Vio ahí el diamante en bruto y lo identificó. Yeah. Es re loco, porque esas cosas que, vos decís, cuando tu madre te dijo estoy en contra de todo, o cuando alguien reconoce algo en uno, por más leve que sea, te dejan marcado, ¿viste? Y al final el camino de uno tiene que ver mucho con cómo uno procesa esos relatos que uno asumió, de que alguien le dijo una vez tal cosa y te afecta después para el resto de tu vida, tienes que estar trabajando sobre... 100%. Y ahora, para decirlo bien, para parafrasear a Fito, ¿te fuiste a tocar rock and roll a México o cómo fue? La verdad que el rock and roll... Tenía bandas cuando era chica en mi adolescencia y después como a los 17 pasó una de esas cosas, alguien dijo algo, me traumé completamente sobre mi voz, dejé de cantar y me metí de lleno como en las bellas artes, en la pintura y me fui a México con la idea de ser artista de galería y hacer eso, ¿no? Uh-huh. Y llegué a México a vivir a la residencia de artistas y ahí fue como todo empezó a suceder, abrimos una galería. Estaba ahí viviendo con todos los artistas, como viviendo por primera vez con gente que yo los veía y decía, así es como quiero que sea mi vida, nunca había visto algo así. Entonces la música estaba súper lejos. ¿Fuiste ya con una residencia de artista? Sí, okay. Me fui ahí a vivir a una residencia de artistas. Y claro, tuviste ese primer encuentro con esta cosa vanguardista que tiene que ver con la vida como arte, de alguna manera, sí, ¿no? Sí. Y eso te enganchó. Sí, eso fue de que, no, yo no vuelvo nunca más a En todo caso me voy a Berlín, pero... Sí, fue de que ¿a dónde me voy ahora? Porque Córdoba, o sea, amo Córdoba, pero yo nunca estuve mucho tampoco como que en la movida underground o del arte de Córdoba. Entonces, en México conocí a unas amigas de Berlín que hacían música y ahí fue cuando yo me vuelvo a encontrar con la música y me dijeron, nos vamos a Berlín. Y fue como que la música volvió a mi vida sola. Así. ¿Cuántos años estuviste en México? Casi un año. ¿Y eso fue toda esta etapa de querer empujarlo del galerismo de alguna manera? Como que no es como que... Yo estaba como todavía en mi etapa de, no terminé la universidad, voy a hacer esta... Yo estaba muy en observador, en
como en aprendiendo, ¿no? No estaba, ni siquiera nunca mostré mis obras, asistía a artistas, era mucho de artistas callejeros, muros, entonces yo asistía a los artistas y en la galería vendía obras, pero claro, no estaba como pintando. Y cuando vuelvo a Berlín, cuando llego a Berlín, estaba como que de repente llegué a la música, pero yo todavía seguía súper bloqueada con la música. Entonces me puse a pintar. Entonces pintaba y como que de ahí hacía el painting, como te decía. Claro. Y Berlín tuvo mucho que ver con eso, está muy relacionado con lo musical, ¿no? Y esta cosa vanguardista musical que la ciudad todavía conserva en su identidad y la cuestión, por más que se haya popularizado, vanguardista de su historia. ¿Cómo fue tu encuentro y tu relación con eso, de alguna manera? Por ejemplo, en mi caso, otro estilo de música que se hace, qué sé yo, pero venir a Berlín significó darme cuenta que un montón de artistas que a mí me gustaban, en realidad tenían que ver con la escena de esta ciudad, ¿entendés? Eso fue como mind-blowing de alguna manera. No sé si te pasó algo parecido o... Yo no tenía idea de dónde iba. Claro. Yo lo único que sabía de Berlín era el muro y Adolfo. Claro. Eso era todo lo que sabía de esta ciudad. Y llegué y mis amigos ahí... Tengo un amigo coproductor que lo quiero mucho, Franco Rossi, con el que también tenemos un proyecto juntos. Me decía, anda a Berghain. Yo ahí como, no, ¿qué voy a ir a Berghain, güey? Nada que ver. Y por 2 años no fui a Berghain. Y después fui una vez... Fue como, ok, con mi querida Nati Ceruti, otra colega. Y al año siguiente volví a ir como con un grupo sólido de amigos y ahí fue como, pumba, así, me recontra mil. Llegó y ahí como que me hice muy amiga del techno. Ah, claro, lo conociste acá. En un punto sí, o sea, en Córdoba como que ha ido a la escena de la música electrónica, pero no era techno, era más minimal, house. Yo de Córdoba conozco de la escena que a mí me gustaba al principio del 2000, de mis DJs preferidos. A Sinbad Seguí, que es el hijo de Antonio Seguí, el pintor. Que acaba de morir también, que en paz descanse. Poco, sí. Había como una escena de ese minimal techno, una cosa así que también estaba relacionado con muchos artistas de Berlín. Y en Argentina había como una mini escena de eso en Córdoba, en Rosario, por otro lado, y también en Buenos Aires. Sí, yo era como muy chica en esa época. Claro. Y siempre, como te digo, fui súper misfitter, entonces era como que... Claro. Yo creo que me pasaba los días y los meses y los años como que adentro en mi casa, medio que como todavía vivo así, escuchando música, escribiendo, súper weirdo, mega... Claro, eras misfit, o sea, no estabas metida en ninguna escena local, digamos, del momento. ¿Pero escuchabas música electrónica, por ejemplo? ¿Cuáles eran tus referencias musicales? No, la verdad yo siempre fui muy del rock. Claro. Yeah. Mis referencias de chica, Cake fue mi primer banda, que es un folk rock, así nada que ver, no de Israel, de Irlanda, nada que ver. ¿De Irlanda? Sí, cualquiera. Sí, ese fue mi primer disco y como te digo, me pasé creo que 2 años aprendiéndome las letras y cantándolo. ¿Pero por qué de Irlanda? ¿Es como un estilo particular? Teníamos ese disco en casa. Y Charlie, Soda, como que mucho rock nacional. Y de afuera, así típico, los Beatles, Gorillaz más adelante. Gorillaz está bonito. Pero Gorillaz es justamente una de las bandas que introdujo un montón todo el trip electrónico. Total. Dentro de la... Creo que ahí fue como la primera, en el 2000 y pico, cuando sale Gorillaz, fue como que la primera vez que dije como, algo como que, algo que me sentía... hip hop, o sea, sí. hip hop, electrónico, British, electrónico, sí. Medio rockero también con baterías. Claro, por rock. Yeah. Sí, buenísimo. Pero nunca, así siempre que me preguntan de mis referencias, es como la peor pregunta para mí, porque no tengo, o sea, al día de hoy, o sea, hay veces que me dicen, tu música me hace acordar esto y esto, pero no te podría decir una cosa, es como que es muy amplio el espectro, así. Pero tuviste ese recorrido que arrancaste con rock y después descubriste cosas más post-rock, electrónicas, lo cual es bastante lineal. Yo en mi caso, por ejemplo, es más
raro, porque yo descubrí como la electrónica primero y al rock llegué, y a la historia del rock y todo eso llegué de grande, ¿entendés? A los Beatles recién los entendía a los 25, no sé, por ahí. Hice como todo al revés. Claro. Proyectos en la secundaria de hip hop, hip hop y electrónica, claro. o sea... Bueno, cada uno. Éramos los raperitos putos, nos decían en el secundario. Porque era todo cumbia y rock nacional. Claro. No, a mí me decían que era como que la loca gritona, porque eran como que todas las chicas en el cole te tenían todas las vocecitas súper soft y súper sweet y como súper punk. Y yo era re punk, pero yo ni siquiera sabía lo que era punk. Claro. Nunca había visto un punk en mi vida, nunca había escuchado música te punk. salía así, digamos. Yo era así y de hecho súper insegura en un punto de ser así. A ver, súper segura, como que en un punto. Pero entiendo las referencias que validen eso. A la vez, claro, no entendía por qué yo era así. Y que de hecho Berlín fue como medio cliché lo que te voy a decir, pero Berlín en un punto cuando de repente empecé a salir a la calle y empecé a como que cantar en la calle y como que nadie le importaba y como un montón de cosas, fue como, como que acá me siento como cómoda, ¿no? Y después, qué sé yo, ir a festivales punks o estar con amigos punks y que canten y que griten y que golpeen cosas para hacer. Como, súper. Yo no estoy tan mal, digamos. Claro, Berlín es como un poco, todavía, sí, por más que está eso de que ya no es lo que era, qué sé yo, pero sigue siendo la ciudad que fue como la cuna de lo que hablábamos antes, todas esas movidas vanguardistas que vienen de una época bastante oscura, que es la de Berlín separada en sectores, ¿no? Y la Guerra Fría, y qué sé yo, y bla, y sin embargo las vanguardias musicales, contraculturales, tomaron un color muy especial acá. Y eso sí, se siguió de alguna manera desarrollando, por más que Berlín haya cambiado y un montón de cosas ya se han vuelto más comerciales y qué sé yo, sigue intentando mantener esa identidad de la ciudad multiculti, como se decía antes, como multicultural, también contracultural, en donde hay una tolerancia por lo diverso y por lo marginal de alguna manera, ¿no? Sí. Y muchos terminan, obviamente, a mí también eso me resultó muy atractivo, del vibe general, y creo que es por la razón por la cual también tiene esa fama, ¿no? Sí. ¿Y qué fue el primer proyecto que hiciste en Berlín? Bueno, en Berlín fue muy loco porque yo creo que fue el destino, el 100%. Me invitan a Berlín y mi amiga me dice, yo ese fin de semana que llegas tengo un jam con otras mujeres músicas, tráete algo para hacer. Y yo estaba de viaje con mi familia y les dije, necesito una cámara. ¿Estás de vacaciones acá? No, estábamos de viaje en New York. Ok. Y les dije, necesito una cámara, es lo último que les pido. Necesito una cámara. Mis papás me regalaron una cámara y yo dije, todo bien, yo voy a hacer los videos y las fotos, no te das problema. Llego ya tu colaboración al jam. Claro. Llego y era la casa de Gudrun Gut. Y estaban todas. Sí, y yo no entendía una palabra, hablaban en alemán todo el tiempo. Claro. Y bueno, y yo filmé todo este fin de semana, todo este jam experimental. Y me acuerdo entrar al estudio y que lo sentí, dije como, wow, yo quiero ser como ellas algún día y quiero hacer música con ellas o como ellas algún día. Es exactamente el encuentro con esto que estábamos hablando antes, con esa Berlín de los 80, New Wave, contracultural. Sí, como el post-punk casi. Gudrun Gut es una de las encargadas de conservar ese Berlín perdido de alguna manera. El sello Mónica Werkstatt, la banda de esa Malaria, que fue legendaria, si bien por el tema de que es en alemán no fue tan accesible quizás en Argentina, pero algunos hits son muy conocidos, tipo Kaltes Klares Wasser, y qué sé yo. Totalmente. Y tiene eso, estaba pensando hoy, Malaria tiene eso, lo que tienen a veces los proyectos post-punk de esa época, que son además como pre-pop o pre-post-pop, tiene eso del nombre que tiene como el signo de exclamación al final,
Malaria, Sí. con signo de exclamación. Sí, ella es súper visionaria, Que digamos. me acuerdo, Miranda, por ejemplo, que Tal es una cual. banda de principios del 2000, Tal cual. tiene eso que es algo como recontra pop para la época, pero Cierto. 20 años y pico, 30 años después. Sí, ¿no? Qué loco. Sí, eso fue muy loco porque, bueno, nada, esa fue creo que la primera vez que vi gente, así como cuando llegué a México, que vi a todos los pintores y dije como ellos quiero vivir. Esta Claro. fue la primera vez que vi como músicas y escuché música que se convirtió después en una referencia. Eso, Claro. hoy en día sí, eso es mi referencia, la música electrónica experimental. Pero antes no había escuchado nunca música así, jamás. Claro, en Berlín es muy interesante porque tiene como su propio género de sesiones de música que en otro lado se llama electroacústica, pero acá se mezcló siempre más con la música industrial y con la electrónica. Hay un término que se usa solo, que nació en realidad de las sesiones experimentales en Berlín, que se llama Echtzeitmusik, como música de tiempo Como de real o de ahora, una cosa así. o pero como sin tiempo. No, echt, como de echt. Ah, echt. Ok. Echtzeitmusik. Ok, cool. Y es muy amplio, ¿no? Pero también en esas sesiones abarcaron gente que venía de música clásica o que hacía música electroacústica y también estas bandas que vienen de los 70s, 80s, industriales y, ¿no? y cosas post-punk. También noise, lo que después se llamó como noise. Claro. Si hubiese sabido del noise cuando era chica, me hubiese ahorrado un montón de años de terapia. Claro, listo, noise. Está en la historia de la música, mirá. Experimental, noise. Listo. Total. Sí, buenísimo. Total. Eso es lo que cuando uno no entiende por qué uno es como es y después encuentra como validez histórico, cultural, por más que sea en el otro lado del mundo, eso a uno le es como una caricia al alma, ¿viste? Totalmente. Pues como, no era tan raro. Sí. O sea, sufrí tanto. Es como, ay, wow, hay gente como yo. Claro, y les gusta lo hay que un lugar hago. donde Oh la my God. historia, o sea, Sí. donde fue parte de la historia del lugar, ¿no? Sí, no, la verdad que, o sea, para mí la validación de Gudrun fue para mí como, creo que la única validación que necesité en mi vida. No, claro, como te tocó con la varita de la vanguardia, una cosa así. Sí, no, después sí, hicimos, bueno, años después me invitó a participar del disco de el rework de sus 40 años de las bandas. Cierto, el 40 años aniversario de Malaria, Matador. Y Maña de las 3 M's. Las 3 M's, sí. Y el sello es Mónica Verstadt. Ya. El sello se llama Mónica. ¿Y Mónica Verstadt? Mónica Verstadt es como el proyecto. Ah, ok. Y el disco se llama Mónica Reworks. Ok. Ya. También juegan música muy buena. Un montón de proyectos que a mí me encantan, así como electrónica experimental, qué sé yo. ¿Y cómo fue el encuentro con Gudrun? ¿En el estudio? En el estudio, ok, listo. En el estudio fue increíble porque de repente, bueno, nada, fue como que se dieron 4 años después o 5 años después de que yo entré a ese estudio, dije algún día quiero hacer, bueno, en ese mismo estudio fue que hicimos una de las primeras grabaciones, que fue You, que es un tema súper difícil y que lo canta Bettina además, y es como una voz, un timbre muy particular. Y como yo vengo de esa escuela de aprenderme los discos, entonces me sale muy rápido como el imitar casi una voz. Entonces Gudrun me frenaba y me decía, Lupe, esa es la voz de Bettina, quiero tu voz. Claro, estaba demasiado armonizada con él. Estaba como, claro, quería hacerlo tan bien como Bettina casi. Y Gudrun me empujó mucho a que lo haga con mi voz. Y fue una experiencia increíble, realmente. Sí, experiencias para mi vida, así como regalos infinitos. Y ahí, digamos, empezaste a publicar como oficialmente música. Antes había publicado, independent releases, ¿no? Un par de Bandcamp. Bandcamp, SoundCloud, super small releases con este amigo que te dio Franco Rossi, tuvimos un par de
un par de releases. Pero NAFTA. Está muy bueno. NAFTA. Está muy bueno. Que después tuvimos que cambiar el nombre. ¿Ah, sí? Porque ya había un NAFTA en Argentina. ¿Con 3 Fs? Sí, porque... No. Fue así, yo volvía de la cuarentena, yo fui a visitar Argentina en marzo del 2020, llego y a los 3 días empieza el lockdown. 45 días encerrada en la casa, no pude ver a nadie. Me vuela la embajada de Berlín de vuelta a Berlín en el medio de la pandemia. Y me rescataron y llego a grabar el disco con Gudrun. Bueno, y con todas las que formaron parte del Mónica Reworks, ¿no? O sea, esto fue bastante reciente todo esto. Esto fue 2020. Wow. Y cuando yo estaba viajando de Córdoba a Buenos Aires, en el bondi, como le decimos en Córdoba, paso por una estación de servicio y me acuerdo, y como que me pongo a pensar en la palabra nafta, que solo la decimos allá, nafta. Y digo, el próximo proyecto es nafta. Y llego a Berlín y le escribo, estábamos hablando con mi amigo y le digo, le pongamos nafta a esto. Y él, ¿está seguro, Lupe? No le gusta. Yo dije, tiene que ser nafta. Y me dice, pero ya hay un nafta. Yo digo, bueno, será con 2 Fs. Me dice, Lupe, ya hay con 2 Fs. Será con 3 Fs. ¿Y había con 3 Fs también? No, okay. No, pero después le cambiamos el nombre, le pusimos Feju, Fe.ju. Okay. Pero no, creo que Dinio ya se hartó de mis caprichos con los nombres, así que yo ahora me entrego, hacemos música y que lo nombren como quieran casi. Es complejo el tema con la colaboración, ¿no? Musical, artística en general, sí. Pero musical tiene elementos particulares, dado que la música es tan abstracta, a veces es difícil como de marcar algo objetivo. A mí me parece que le da como una complejidad especial. No sé vos qué pensás a nivel intrapersonal. O siento que funciona o no funciona. Claro. Me ha pasado el Mafia Club, que es otro proyecto. Mafia Club es una especie de ópera rock que escribiste vos. Sí. Que yo lo vi, creo que es el premier, sí, y fue muy, muy entretenido. Sí, ese vos viste el primer show. Pero para grabar esa música yo estaba en México y me hice un grupo de músicos, alquilamos una casa en Tepoztlán con un estudio de música, los llevé a todos los músicos, esa noche que llegamos empezamos a armar el estudio y nos peleamos todos. No funciona para nada. A los días siguientes los volví a llevar a México City. Es bueno darse cuenta rápido. Sí. Uno tiene que aprender a darse cuenta cada vez más rápido. Sí, esas cosas, siento ¿no? que funciona o no funciona. ¿Viste? Yo soy también muy como tac, tac. Es como o sí o no, porque viste como que en el estudio hay tanto de esta... Tenés una visión, sobre todo si escribiste las canciones, porque creo que es diferente con Dinio, con Franco Rossi, por ejemplo. Nuestras colaboraciones siempre fueron como de cero. Y nos llevamos muy bien, fuimos a la secundaria juntos, estudiamos juntos en la universidad, yo fui un año. Cordobés también. Sí, cordobés. Él es muy groso, Richie Houghton toca su música. Me gustó mucho, escuché un solo tema que encontré en Spotify de Nafta y la verdad es que me encantó. Sí. Mezcla cosas como bastante ese es como, le llamamos un techno-pop. Está. Yeah. Pero es como así medio peak time también. Sí, a mí me gusta ponerlo a veces si estoy en una fiesta o en una casa donde hay una fiesta, lo que sea, me gusta ponerla como en escondido y ver cómo reacciona la gente y la gente siempre se superprende. Me encanta. A mí me encanta. Yo pasé varios años de mi vida, en mis 20s, wow, tratando de encontrarle un veto interesante a la música del club. Y yo en realidad estaba estudiando, primero estudié cine, después artes visuales, comunicación, qué sé yo, pero de hobby hacía música electrónica y eso hizo que empecé a venir bien temprano a Berlín una vez por año, porque editaban sellos acá, y entonces tocaba acá en la escena mínima, qué sé yo, bla. Y es re loco porque es algo que nunca estudié música, mi approach era completamente extra musical en un punto, pero terminé dedicando bastante energía a esa misión de encontrarle una beta interesante a la música de club, ¿no? Que siempre es un desafío. Sí, total. Sobre todo los sonidos, siento, porque, qué sé yo, lo que pasa con los clubes es, nunca sabes con qué te vas a encontrar de sistema de sonido, nunca sabes con qué te vas a encontrar con qué sala. Y a mí me pasa que yo toqué DJ sets en clubes, pero sí, el live show en clubes para mí es lo máximo, porque la gente, sobre todo el Mafia Club, el show que hablábamos antes, sí, es un show en el que yo siempre me metí en el público. Y estaba, es muy teatral. Claro, es un teatro.
Vos en ese sentido sos bien del live, bien de la performance, es decir, no es solo tocar live, digamos, Sí. Ableton Live, No, no, soy cero de eso. escribir toda la narración, el vestuario. Me parece interesante eso, porque no es muy común, quizás. Sí. Y se relaciona un poco también con este estilo particular de las vanguardias de Berlín que hablábamos, ¿no? Y cómo la escena de club tomó una forma particular acá, que mezcla una cosa así como más como bohemia. Me parece interesante esa referencia. Sí, siento que Berlín also, o sea, también es como, no sé si en algún otro lugar podría haber experimentado con un formato como ese. Claro. Y que la gente lo reciba como lo recibieron acá. Claro, yo además lo vi en un centro de eventos buenísimo, Selchen, que es parte del Holzmarkt, que es parte de uno de los colectivos más importantes de la escena club de Berlín, que originariamente, si no me equivoco, vienen de Bar 25 sí. Y demás, que también siguen continuando y promoviendo un poco esa identidad, me parece. Sí. Y quizás eso va un poco con lo cual vos decís, quizás en otro lugar no es tan fácil de entender. Claro. O sea, incluso acá. O sea, claro. Incluso acá fue como, wow. Entonces, sí, para mí fue una súper sorpresa además, porque como te digo, me pasé un montón de años sin cantar y de repente empecé con el Mafia Club y fue como, ¡pum!, está ahí. No, fue muy bueno verlo en vivo, la verdad. Y vos tenés, evidentemente estabas en tu salsa, como se dice allá. Ahí tienen como un power bastante copado. Es difícil pensar cómo cristalizar eso como producto y hacerlo más universal. O, no sé si parte de ese proyecto lo terminaron haciendo NFT, por sí. ejemplo. ¿Cómo fue ese...? Bueno, ¿Cómo haces un NFT de una ópera rock? El proyecto al principio era como que súper anti, ¿no? Súper punk, sí. Así como no vamos a estar en Instagram, no vamos a sacar fotos, no vamos a sacar sí. videos, nada público. Más la experiencia del... El live, sí. La presencia era como el mensaje, ¿no? Y después fue como, ok, pero mucha gente quería escuchar la música en sus casas y bla, bla, bla. Entonces hicimos este video y en 2020... Y después salieron los NFTs. Y cuando salen los NFTs, se empezaron a comercializar más, ¿no? Y cuando salen los NFTs dijimos, hagamos un NFT de esto. Hicimos un NFT del video, básicamente. Entonces, como vos compras el video en el NFT y tenés el video, y la primera persona que lo compraba se llevaba la cabeza de Garfield, que es una de las cabezas del video. Hicimos ahí como otro movimiento muy mágico. ¿Y lo vendieron eso? La verdad no estoy al tanto de... Y hablando de NFTs y todo eso, ¿dónde te parece que va todo esto de la industria, por decirlo de alguna manera? Tanto lo musical como lo artístico, todos estos proyectos nuevos tuyos que arrancaron cuando arrancó también la pandemia. Digo, es una situación bastante especial para... proyectos que se basan mucho en el vivo, en la experiencia presencial y demás. Sí. ¿Cómo viviste eso los últimos años y qué forma pensás que puede tomar en el futuro, sea incluyendo NFTs y si es que sos optimista o pesimista con respecto al tema o ni siquiera pensás en eso? La verdad, yo confío mucho en mi instinto, mucho. Y me acuerdo que 2018... empecé como que mucha presión a que se haga el Mafia Club, a que lo grabemos, a que todo. Mucha presión, de hecho demasiada. Pero fue mi instinto. De algún modo sabía que era ese año o nunca. Entonces, 2019 tocamos en todos los festivales, giramos, fue increíble y 2020 se cerró todo. Y nunca más pudimos hacer un show de Mafia Club, ¿no? Entonces, después siento como que los artistas nos tenemos que siempre adaptar por experimentar, ¿no? Como te digo, experimento con los NFTs, pero no me baso solo en eso, ¿no? Es como compro cripto, pero no me baso solo en mi cripto, ¿me entendés? Claro. Es como juego, pongo fichas en diferentes lugares. Como artista, y la verdad que creo que cada uno tiene su opinión y su forma de hacer las cosas, pero yo siempre voy a apostar a que nos juntemos y estemos grupos de personas experimentando en tiempo real energía, presencia, música, sonidos, colores, sabores.
Y la verdad es que no sé si soy ni pesimista ni negativo o pesimista o ¿cuál es el opuesto? Optimista. Optimista. ni siquiera tienes la palabra en tu diccionario. Creo que, no sé, tengo como una neutralidad y la verdad soy de la escuela de, a ver cómo te digo, de la música quizás no tenía tanto referente y todo, pero era mucho más de la escuela de las artes visuales y soy muy de la escuela de el artista hace su vida y si eventualmente llega a la gente, llega. Pero yo nunca voy a dejar de hacer lo que hago porque no esté llegando o porque no esté pasando, ¿entendés? Entiendo. Sí, en ese sentido no sentís que haya un compromiso por el ser artista de tener que cambiar tu... En todo caso, si llega a tener una transformación positiva, un efecto positivo en la sociedad, sería a través de lo que uno ya hace como claro, artista. No es como que de repente me voy a volver loca a vender NFTs. Entiendo. no parece ser... O hacer live shows en live streams. Es como me ofrecieron y como no me interesa. Eso debo admitir que no llegué a entenderlo del todo. Un montón de festivales que yo seguía de transmedia y demás, que iba siempre presencial, como CTM o Berlina Tonal, los cubría para una revista online de Buenos Aires. Y me dieron, creo que fue el 2020, hicieron la versión online y me dieron el press pass y todo, pero no me salía tipo cortar todo para ir a meterme al Zoom para ver una performance de media art, tipo sí. Yo sé que mucha gente hizo ese cambio, pero yo particularmente no terminé de sentir el urge, el call, ¿no? Hay algo ahí para mí que no reemplaza del todo lo presencial y que además en la economía de un músico, por ejemplo, de un performer, es la actividad con mayor valor agregado, que es el tocar en vivo, ¿no? Totalmente. Como creo que te comentaba antes, el 2021 fue como, ok, ya hice el Mafia Club, que fue como un súper sueño. Grabé el disco con mis ídolas acá en Berlín. Sí. ¿Qué hago ahora? Porque no se puede hacer nada en Berlín. Y fue cuando me llegó como ese... Siento que el artista también, o la artista, somos como un canal de cosas que quieren llegar a la tierra, ¿no? Y a la gente. Y me llegó este proyecto, The Voice Within You, se llama, lo que para mí fue rarísimo, un nombre tan... Me gusta. Un toque New Age. Un toque gomoso, además. Pero apela a tu ser interior. Apela a tu ser interior y apela a la voz. Entonces yo como que el mensaje fue como... Logré tantas cosas a través de desbloquear mi voz y expresar mi voz que ahora me toca enseñarle a la gente a que haga lo mismo. Sea que quieras cantar o no, ¿me entendés? O quieres tener un podcast o que lo que sea. Entonces empecé a desarrollar este programa que era por Zoom. Ahora se va a convertir en un curso virtual. Pero en 2021, entonces, mi performance era en la compu con mi cliente del otro lado. Pasó a ser una cosa más pedagógica, más educativa. Súper. Y que de repente terminaba la clase y tenía la misma felicidad que tenía cuando terminaba un show. Porque había tocado a una persona. The Voice Within se llama. The Voice Within You. The Voice Within You, y es específicamente es como un entrenamiento de vocalización, pero más holístico de alguna manera. Es una experiencia holística, son 7 días y atravesamos, digamos, muchas etapas y hay mucho de lo holístico, hay meditación y hay trabajo con la voz interior, pero también hay entrenamiento clásico de la voz, que es lo que aprendí en el conservatorio. Claro. Tiene Alexander Technique, que lo estudia en Nueva York, y es como... Entonces tiene teoría y como técnica, pero también tiene mucho de eso que yo aprendí en el escenario y en la calle. Está buenísimo. ¿Y sentís que, dado las circunstancias de la cuarentena, descubriste algo como una nueva faceta, una nueva actividad donde puedes poner en práctica cosas que igualmente te remuneran, digamos? 100%. Y que además, o sea, de chica siempre me imaginaba como eventualmente, yo siempre quería ser una superstar, una rockstar, y de vieja como enseñar eso. Siempre fue mi sueño, ¿no? Como yo me imaginaba volviendo a los 50 a Córdoba y hacer una super escuela. Bueno, ahora soy mucho más chica y como que las cosas pasaron re rápido. Y siento que esta es la primera etapa de esa
academia en una forma. Sí, está bueno. Encontraste ahí una misión en la vida más allá de tu propio proyecto individual. Absoluto. Que tiene que ver con algo de poner eso al servicio de los otros. Y eso para mí siempre tiene un valor muy importante, pues como que multiplica necesariamente, ¿no? Me parece a mí algo positivo y es como un servicio a la sociedad. Más allá del aplauso individual tal cual. Exacto. Bueno, yo lo tengo que hacer, me parece, porque tengo un podcast y todavía no sé hablar. Yo ya te dije que vamos a hacer ahí unas sesiones. Sí. Hablamos ahí un poco afuera de cámara, arreglamos algo. Pero es, por ejemplo, claro, eso. Yo creo que con lo que más me apasiona trabajar en este curso es eso, lo que nos decimos. Claro. El autosabotaje. Me parece que es clave, porque yo lo sufrí por años. Sí, en psicología eso se llama, creo, como rumiación de los pensamientos, algo así. Esta cosa que uno nunca para y que es tu peor enemigo de alguna manera. ¿No? O tu mejor. Yo digo, claro. Transformar el autosabotaje en tu maximum cheerleader. Claro, ese es el secreto. Antes decías algo de los colores y qué sé yo, encontré en tu biografía que dice que sos un multiverso de colores y sonidos. Esta cosa como medio sinestésica y qué sé yo, más allá de tu misión a nivel de esto que tiene que ver con el vocalizar y tu yo interior, ¿también seguís haciendo pintura? ¿Pensás cómo continuar eso o integrarlo de alguna manera en lo que haces o cuál es tu plan? Siento que el día no tiene suficientes horas para hacer todo lo que hago. Es cierto, es trágico. Trato de hacer como mis planes y digo, ok, a la mañana voy a hacer música, a la tarde voy a pintar y a la noche, ¿entendés? Como que me gustaría poder hacer todo en un día. No se puede, estoy aprendiendo a ser más realista. Creo que la pintura siempre va a ser como una terapia para mí. Con los años veo como mis maestros siempre me lo dijeron, llegar a tu línea lleva mucho tiempo, igual que con la música, ¿no? O sea, siempre lo voy a seguir haciendo. En los últimos años siento que encontré como una línea y empieza a ir por ahí, así que lo voy a seguir metiendo. Y nada, hacer pequeñas exhibiciones sin mucha expectativa aquí y allá. ¿Pero pensás mezclar la música también con las exhibiciones de...? No, la verdad no me gusta cuando artistas hacen todo al mismo tiempo, ¿viste? Cuando te invitan a esa exhibición y además están haciendo música y además te están haciendo... Bueno, digamos, un montón. Entonces no. Pero vas a seguir manteniendo esto como de la múltiple personalidad. Sí, pero por eso me pongo diferentes nombres. Sí, eso también lo encontré en tu video que dice que trabajas bajo diferentes personalidades, de alguna forma conocidas pero secretas. Sí. Eso es muy nuestro podcast. Sí. Y un sentimiento que tengas hacia el futuro en sentido general, más allá de que con lo que vos hacer como artista no te dediques a directamente hablar de eso. ¿Qué es lo que vos sentís como persona? ¿Ahora te estás volviendo a Argentina o estás yendo por primera vez a Buenos Aires a vivir por un tiempo? Es un cambio grande. Y además estamos en un momento especial, mundial, sociocultural, digamos. Sí. ¿Tenés un sentimiento general como en sentido a lo que viene o lo que está viniendo? ¿O tratás de mantenerte abstraída de esa realidad del día a día? Es muy difícil abstraerse, siento como tengo una vida muy abstraída, pero de repente me voy a revelar unas fotos y en la tienda de fotos todos los diarios dicen guerra, y yo, ¡ey! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó mientras yo estaba en mi mundo? Entonces, siento como que no se puede tampoco abstraerse y tampoco uno debe, siento como artista también medio que hay que ver qué está pasando. A la vez me pasa que tampoco, siento que el futuro, para responder tu pregunta, siento que nos estamos transformando de a poco la humanidad en seres multidimensionales y súper energéticos. Entonces, siento que como artistas es importante que nos formemos y que aprendemos a manejar todo ese lado espiritual nuestro para incluso tener una visión más optimista del futuro, en el que si hay que irnos de las ciudades nos iremos, si hay que construir en las ciudades formas más sostenibles o sustentables de vivir y hacer nuestras cosas, las haremos. Pero siento que sí, el futuro siento que se construye momento a momento y que si
si mantenemos nuestras mentes, digamos, puras, limpias, sobre todo a nivel pensamiento, ¿no? Porque experiencias siempre son bienvenidas, pero si mantenemos como un espacio luminoso, entonces el futuro va a ser luminoso también. Más allá de la mierda que pase, siempre va a estar pasando. Me gusta, un mensaje luminoso para el final. Para los que quieran saber más de tus proyectos musicales y educativos, pedagógicos y rock óperas, vamos a dejar mensajes en la descripción de los links que vos quieras compartir. Súper. SoundCloud, Bandcamp, Insta, etcétera. El curso sale antes de mitad de año. Sí. Tengo que ser realista con las fechas, así que no puedo poner una fecha, pero antes de mitad de año va a salir y bueno, están invitados todos los que quieran tener una experiencia conmigo y una experiencia mega transformadora. Excelente. Gracias, Lupe, por venir y gracias a todos por escuchar. Chau, gracias, chau. Pablo. Chao, chao. High five. Si disfrutaron de este episodio, siéntanse libres de dejar un like y subscribe debajo del video. Si quieren ver más, cliquen aquí y no se olviden de seguir al canal.